¡Feliz cumpleaños, Sagitario! Bienvenidos a esta lectura especial en donde vamos a ver tus energías, los ciclos que vas a estar cerrando, las grandes bendiciones que vienen para tu vida y mucho más aquí celebrando tu cumple. Te saluda J Tarot y es un honor para mí el poder enviarte estos mensajes. Y vamos a ver qué viene para tu vida de aquí en adelante. Las energías que tienes, Sagitario, celebrando tu cumpleaños es la carta del estrés. Pero en esta ocasión, como estamos viendo las energías que vienen para ti, todo el estrés que has estado viviendo, todas las preocupaciones que has estado teniendo, esa energía en donde sientes que estás apagando fuegos aquí, apagando fuegos para allá, corriendo de un lado hacia otro, está pronto a terminar. Y ahora vas a poder dejar todo ese estrés, todas esas preocupaciones, toda esa situación atrás, porque ahorita estamos para celebrarte. Es tu temporada, inicia tu reinado, Sagitario, así es que prepárate para un gran cambio en tu vida. Y la otra energía también que vas a estar utilizando es la energía de la integración, ese balance perfecto. Tanto en las situaciones que te han estado ocasionando estrés, tanto en tu vida sentimental, emocional, vas a lograr combinar dos mundos completamente diferentes. Vas a lograr estar en esa energía en donde integras en tu vida todas las situaciones para que encajen de una manera perfecta. Incluso algunos de ustedes podrían finalmente estar formando parte de algo importante. Podrías estarte integrando en un nuevo trabajo, integrando en un nuevo estudio y algunos de ustedes incluso integrándose en una nueva relación. Vamos a ver los ciclos que vas a dejar atrás, de cuáles te puedes despedir en estos instantes, Sagitario, situaciones que ya vas a poder ponerle un punto final. Vamos a sacar 3 de estas situaciones para que estés consciente, presente, que eso es lo que vamos a estar trabajando. La primera situación que dejas atrás, el primer ciclo que termina en tu vida es la carta de la moralidad. Esa energía en la cual tú sentías que tenías que quedar bien con otras personas y tú tenías que hacer lo que la sociedad, lo que tu grupo, lo que te estaban presionando, esa presión de grupo te estaban pidiendo. Para algunos de ustedes tal vez esto incluso tenga que ver con condicionamientos de parte de tu familia, de seres queridos que te estaban indicando de que tú tienes que hacer esto, que tú no puedes tomar una línea fuera de lo que se hace en nuestra familia. Todos aquí somos doctores, tú también tienes que ser una doctora. Hay cierta energía en donde tú vas a estar cerrando esos ciclos que de alguna manera u otra no te dejaban explorar, experimentar, intentar, equivocarte. Y toda esa energía la terminas, queda atrás. De ahora en adelante tú te vas a atrever a explorar sin importar el qué dirán. Siempre que no le hagas daño a nadie, no hay ningún problema. Prepárate, porque eso no quiere decir ahora que vas a andar por allí sin ningún compás moral, que vas a andar haciendo y deshaciendo a diestras y siniestras. Para nada tiene que ver esa energía, pero sí te está marcando eso de que vas a estar conectando fuertemente con intentarlo, atreverte, dar ese paso. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? La carta de las proyecciones. ¡Wow! Las proyecciones es una energía en donde hay personas a tu alrededor reflejando sus inseguridades en ti, reflejando sus temores, reflejando sus limitaciones. Y todas estas críticas que en algún momento pudiste haber recibido de personas que entre comillas te aprecian, te valoran y te quieren, vas a descubrir que en realidad eran simplemente energías limitantes en base a los límites que esas personas tenían o tienen en su mente y las estaban reflejando en ti. Entonces, esa es una energía que termina. No vas a dejar que otras personas definan dónde está tu límite, porque tu límite no existe. ¡Qué belleza de mensaje! Entonces, alguien que estaba reflejando todo eso en ti, eso se acaba, ese ciclo termina. También me marca una energía para ti, mis amados Sagitario, si de alguna manera u otra estabas dependiendo mucho de la opinión de otras personas en tiempo atrás, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Mientras más consultes, más te vas a confundir. Y entonces está esa energía que tú dices, ¿sabes qué? Yo solamente voy a consultar con Dios, con el universo, con lo que tú creas, conmigo misma, conmigo mismo. En lo cual tú dices, ¿sabes qué? Mi corazón me indica que esto es lo correcto. Y esto es lo que voy a intentar, esto es lo que voy a hacer. Y eso va a ser algo muy importante para ti. El poder terminar y cerrar este ciclo en tu vida. ¿Cuál es la otra etapa que vas a estar cerrando? ¿Estamos listos? Tienes la carta del maestro, pero esto es un ciclo que se cierra. ¿Sabes lo que me acaba de venir a la mente? Ya has aprendido tu lección. Ya no necesitas más al maestro, a la maestra, como te aparece con esta carta,
para que te esté dando clases o te esté dando lecciones o te esté, de cierta manera u otra, te esté indicando, sabes, como que siempre el universo te pone a pruebas para ver si las pasas, y si no las pasas las tienes que repetir, esto que se repiten los ciclos de vida hasta que aprendas tu lección. Lo que me están indicando aquí es que aquí hay una lección que ya aprendiste y has superado como este nivel. Ahora pasas al siguiente nivel, entras hacia el siguiente mundo, como en los videojuegos, que cuando pasas un nivel derrotas ahí al boss o el villano de esa etapa, pasas a la siguiente. Eso es lo que me está marcando. Ya hay una lección en tu vida aprendida, que no tiene por qué continuar repitiéndose, que no tiene por qué continuar manifestándose en tu vida. Y si por casualidad se apareciera de repente una lección del pasado que ya aprendiste, que ya superaste, que ya dejaste atrás, y tú miras y tú dices, ¿pero esto qué es? Le vas a dar la vuelta y eso no te va a afectar para nada. ¿Qué energía más poderosa se está canalizando? No sé si lo sientes aquí en cómo te estoy transmitiendo este mensaje. Están muy fuertes las energías y me gustaría volverte a ver. Así que te invito a que te suscribas. Sígueme para más, depende de dónde estás viendo este video, para que estemos en contacto y de esa manera siempre estés pendiente de las predicciones que tengo para ti, semanales, mensuales, cuando estoy en directo, para que de esa manera pues puedas continuar recibiendo regalos aquí en tu cumpleaños. Gracias por suscribirte y por seguirme. ¿Listos? Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que vienen para ti y luego vamos a ver tu futuro. También tenemos mensajes de las cartas del romance, las cartas del propósito de vida, mensajes de tus guías y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives todas estas energías en tu vida. Bien, vamos a ver las bendiciones. ¿Estamos listos? Deja tus corazoncitos, deja tus likes si estás lista, si estás listo para recibir estas grandes bendiciones en tu vida. Vamos a sacar una del inicio, una del medio, para que veas que esto es bien al azar, y la última carta. Bien. ¿Listo, Sagitario? Ahí va. A celebrar porque es tu cumpleaños. La primera bendición que viene para ti. De aquí en adelante, esto puede manifestarse inmediatamente y te va a durar todo tu cumpleaños. Oye, no se quiere virar. La carta de la fuente. Esto es una conexión con Dios, con el universo. Vas a tener una línea de comunicación directa. Pero también cuando vi esta carta, la primera palabra que vino a mi mente fue creación. Y esa va a ser la bendición para ti. Vas a lograr crear algo importante. Para algunos de ustedes, si te fijas, esto tiene una referencia bastante similar a embarazos. Pero eso no se tiene que traducir o no se tiene que canalizar directamente. Para algunos de ustedes, si esa es la bendición que has estado esperando, felicidades. Vas a lograr estar en embarazo, vas a lograr tener hijos. Aquí está esa energía, esa es la conexión de creación. Para otros, la creación puede manifestarse en forma de un proyecto, de una idea que tiende a tener como una similitud. Llega la idea, se planta la semilla, empieza a crecer, luego florece, luego entonces ya nace la idea, se desarrolla, crece, madura, ¿sabes? Todo el mismo procedimiento, pero se puede aplicar también a ideas, proyectos, sueños que vas a estar haciendo realidad. Y aquí, este es el momento de levantarte y creer en ti, creer en tus sueños, empezar a tomar acción para que tus sueños se hagan realidad. Dios, el universo, te responde siempre que sí. ¿Voy a tener éxito? Sí. ¿Voy a hacer las cosas? Sí. ¿Me va a funcionar? Sí. ¿No voy a hacer nada? Sí. ¿No haces nada? No, si no haces nada, no obtienes el resultado. Tienes que tomar acción. Y ahora con esta energía que vas a estar sintiendo, que te estoy transmitiendo por medio de esta lectura, vas a sentir esa fuerza, esa energía para continuar, para alcanzar y hacer todos estos sueños realidad. Y para tener una lectura personalizada similar a esta, te invito a que visites mi página web jtarot7.com. Ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco. También está la consulta de cierre de ciclos y 3 bendiciones si te gustaría tener una personalizada por tu cumpleaños. Pero de igual manera puedes escoger la de una pregunta, la consulta general, donde te hablo de trabajo, dinero y amor, para que celebremos tu cumpleaños en grande. Será un honor para mí el poderte guiar. jtarot7.com. La otra bendición que viene para tu vida es la carta de compartir. Y si no tienes que dar, no puedes compartir, porque literalmente no tienes nada. Si tienes 0, no puedes compartir. Pero si te está saliendo la carta de compartir como una bendición, significa que para tu vida viene una gran abundancia, porque vas a lograr compartir. Lo que tengas en estos instantes se va a multiplicar. Las bendiciones, las cosas buenas, por supuesto que sí. Las cosas pesadas y negativas quedan acá atrás en el ciclo este que cierra. Así que eso ni te preocupes por eso. Eso va para afuera.
Pero el mensaje que recibes de Dios para ti, del universo para ti, es de que las cosas buenas que tienes en estos instantes se van a multiplicar y las cosas buenas que tú has estado deseando, que has estado anhelando, también se van a manifestar y se van a multiplicar en tu vida. Porque para que puedas compartir, te lo repito una vez más con mucho amor, tienes que tener. Y Dios no te va a poner a compartir algo que no tienes. Así es que prepárate. ¿Qué es lo que anhelas tanto en tu corazón? ¿Qué es eso que tú sueñas todos los días con poder realizar, pero que tal vez por alguna situación, por algunas limitaciones no te atrevas a hacerlo? Ese es tu sueño. Por ahí va tu propósito. Hazlo. Y va más allá de quiero plata, quiero dinero, quiero tener bling blings, quiero tener carros, va más allá de todo eso. Todo eso va a llegar y en cantidad. La clave está siempre en hacer lo que tu corazón te indica, eso que te levantas todos los días diciendo yo quiero hacerlo, y principalmente que ayuda a otros, sirves a otros, allí automáticamente regresan las bendiciones a ti, triplicadas, cuatruplicadas, quintuplicadas, y viene eso para tu vida. Lo único que te pide Dios, que te pide el universo, es que creas, que tengas fe en ti, en algo, en Él, en lo que sea, pero que tengas fe de que se va a dar lo bueno. Entonces, el tiempo y energía que pierdas pensando en que las cosas van a salir mal, mejor piénsalas en que va a salir bien. ¿Cuál es la otra bendición que viene para tu vida celebrando tu cumpleaños? Mira, y te lo mencioné al inicio, la carta de los condicionamientos. Recuerda que te dije que aquí hay una persona que de alguna manera u otra te ha condicionado, y ahora esto te sale en el lado positivo, en las bendiciones. Lo que significa es de que todo esto que de alguna manera u otra, todo el control que alguien en tu vida ha tratado de tener sobre ti, jefes, parejas, familia, amistades, va a simplemente desvanecerse. Incluso algunos de ustedes podrían escuchar esta frase de parte de estas personas, y esto no te lo tomes en serio, no les prestes atención, están simplemente tratando de manipularte. Te van a decir, has cambiado, no te reconozco. Y cuando te digan eso, tú le dices, muchas gracias. Muchas gracias, porque si hubieses sido la misma persona, no estarían aliviándose todas estas grandes bendiciones y oportunidades que vienen para tu vida. Y si es la primera vez que me ves, bienvenidos. Si ya tú has estado conmigo desde hace muchísimos años, ustedes saben que yo no te digo las cosas para que quieras escucharlas y te guste la lectura. Si te salen cosas pesadas, yo te digo. Cosas negativas, yo te digo. Esto se ve feo, pero vamos a ver cómo lo solucionamos aquí, hermana, hermano, porque eso no se queda así. Aquí lo arreglamos. La canalización que yo estoy recibiendo para usted es que te liberas de ataduras, te liberas de manipulaciones, vas a estar cambiando, vas a ser una nueva persona, no vas a permitir que nadie tenga un control sobre ti. Y una vez más, eso no significa que andes por ahí de rebelde y de haciendo lo que te da la gana, para nada. Espero estarme explicando con el mensaje. Créelo, porque es lo que estoy sintiendo para ti en esta época de tu cumpleaños. Alguien ya no va a poder tener o ejercer el mismo poder sobre ti. ¡Qué belleza de mensaje! ¿Qué te parece? Déjame saber en los comentarios qué te parece. Conecta conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7, principalmente en Instagram, para que estemos siempre en contacto y puedas estarte informando de qué es lo que viene para ti. Si voy a publicar, no voy a publicar, si están las lecturas abiertas, no están abiertas, todo eso lo puedes escuchar allá, porque utilizo mi cuenta de Instagram como un canal de difusión. Así que te espero por allá. Vamos a ver lo que viene para tu futuro. Esta es la lectura especial de cumpleaños para ti, Sagitario. Pero antes de iniciar, quiero darles un regalito de mi corazón, de mi alma, para todos ustedes. Para todos aquellos que no tienen quien les cante el cumpleaños, que no tienes con quién celebrarlo, con mucho amor te hago este regalo. No soy cantante, no quiero serlo, no me interesa, pero yo sé que hay personas tal vez que tienen tiempo, años tal vez, que no escuchas un cumpleaños dedicado para ti. Y espero en algún momento podértelo dedicar en persona. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sagitario. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió.
¡Feliz cumpleaños, Sagitario! Y a celebrar porque alegría, alegría. Este es tu momento de brillar. Espero que lo hayas disfrutado. Te mando un fuerte abrazo. Decreto que todos tus sueños se hagan realidad. Que los caminos de las bendiciones, de la abundancia y de la salud se abran para ti. Vamos a ver qué viene para tu futuro. Si te gustó el cantadito de cumpleaños, déjame tus corazoncitos, déjame tus likes, compártelo para que otros Sagitarios también puedan celebrar junto a todos nosotros. Bien, Sagitario, tienes una energía increíble en estos instantes, así que recibe toda esta energía de sanación que te estoy enviando, toda esta energía positiva con la que vas a estar recibiendo tu cumpleaños. Y no importa si hay altas y bajas, no importa las situaciones, siempre te vas a levantar porque no están solos. Aquí estoy yo para ayudarlos en lo que pueda. Bien, listos para ver la predicción en general para tu futuro. Vamos a ver qué hay en general. Listo, ahí están las 3 cartas, las 3 predicciones para ti, Sagi, así que empezamos. En tu futuro, en general, tienes la carta de la Reina de Bastos. Y esto me habla de que vas a estar conectando con una fuerza interior increíble. Vas a estar teniendo esa energía de una química y de una atracción, de un carisma principalmente, que va a llegar de aquí a la luna. Esa energía de que llegas a un lugar y todo el mundo te mira. Llegas a un lugar y todo el mundo tiene que ver quién es esa persona que acaba de llegar. Esa energía de fuerza. Esa energía de creerte la película, ¿sabes? Tú te la vas a creer, que eres el mejor, que eres la mejor. Y no desde un punto de arrogancia, de que, llegué yo, ¿cómo están todos aquí? Hola. No, nada de eso. Desde el punto de vista, ¿sabes? De mucho cariño, de mucho amor, de fortaleza interna. Esa es la energía que viene para ti. Con esta carta también te están hablando de que vas a estar obteniendo una posición importante en tu vida. Puede ser a nivel profesional, puede ser a nivel social también. Fíjate que no es usual que me llegue una canalización de una persona que podría estar obteniendo un nivel o un estatus social reconocido, pero es lo que estoy sintiendo en estos instantes para ustedes. Entonces, en el ambiente en el cual te mueves, en tu industria, en tu lugar, en tu área, en tu familia, con tus amistades, en tu pueblo, en tu ciudad, en donde estés, vas a llegar a tener algún tipo de reconocimiento social. Como sea que usted interprete eso, ¿eh? Pero es una energía hermosísima para ti, principalmente esa energía de amor propio, esa energía de autoestima elevado, fuerte, firme, pero sobre todo con los pies sobre la tierra. Y algunos de ustedes, esta energía de fuego que vas a estar teniendo, que te caracteriza, va a estar teniendo una gran sincronización, una gran integración contigo, que tal vez por eso es que está esa frase que alguien te la va a decir, ya ni te reconozco, no eres la misma, no eres el mismo. Usted dígale muchas gracias. Porque si fuera el mismo estuviera permitiendo muchas cosas que el día de hoy no permito. ¡Epa! ¿Listos para ver cuál es el otro mensaje para tu futuro? Tienes la carta del juicio. Y con esto escuché, se pasa factura, se va a pasar factura. Tipo así como que se van a estar haciendo anuncios importantes y podrás ver... Mira, la frase que te voy a decir es como lo acabo de canalizar y está un poquito fuerte. Y no te aferres a los términos, ¿ok? Pero acabo de escuchar de que tú vas a ver a tus enemigos caer. Para mí suena como una frase fuerte, porque siempre le decíamos lo mejor a todo el mundo. Dios del universo se encarga de pasar factura y de hacer el karma. Y parece que eso es lo que va a estar sucediendo aquí. Se va a pasar factura a quienes de alguna manera u otra te han perjudicado, a quienes de alguna manera u otra se han aprovechado de ti, principalmente si existió algún tipo de traición. Porque me viene a la mente, para algunos de ustedes, algún tipo de el famoso gaslighting, que te hacen creer a ti que tú eres la persona que está, como que no tienes idea de lo que está pasando. No, eso no fue así. Y tratan como de marearte. Aquí alguien trató de marearte diciendo, no, eso no fue así, no, pero para nada, cuando tú sabes que fue así. Entonces, ahora le viene el para atrás a esa persona, principalmente si esto tiene que ver con algún tipo de engaño, traición o relaciones. Ay. Viene una pasada de factura fuerte. Lo principal de esto es que se hace un anuncio importante. Podrías tú estar también haciendo un anuncio importante acerca de un cambio en tu vida que va a representarte un borrón y cuenta nueva, un gran éxito. Hay mucha energía de borrón y cuenta nueva para ustedes también. Con este juicio se hace un anuncio importante, se selecciona o se escoge algo. Podrías estar siendo seleccionado, escogido para algo que has estado soñando desde hace mucho tiempo. ¿Listos para la otra predicción? Bien, para tu futuro. Tienes la carta del 5 de bastos. Veo que viene un nivel de competencia para ti. Va a haber algún tipo de competencia. Y esto podría ser, no tiene que ser nada negativo. Si fuese negativo te lo canalizo de esa manera, pero no lo marco así. Porque lo que viene para tu futuro es que vas a estar compitiendo y vas a ganar.
Por eso está esa energía como de que te escogen para algo, vas a formar parte de algún tipo de competencia. Lo primero que me viene a la mente puede ser así un tipo de reality show, pero no vamos a aferrarnos solamente a esa energía. Siempre te voy a indicar, estas son lecturas generales y para algunos de ustedes esta competencia puede tener que ver con entrevistas de trabajo, puede tener que ver con una competencia literal, maratones, ¿sabes? Triatlones, algún tipo de competencia de fútbol. Toda esta energía que tenga que ver con deportes podría aplicar con esto porque es como una energía de competitividad, ¿sabes? Está esa energía a tu alrededor. Déjame ver un poquito más también de qué nos están hablando aquí en el futuro para ti. ¡Wopa! Cayeron muchas cartas, pero nos vamos a quedar con esta que se quedó aquí. Parece que para algunos de ustedes esto tiene que ver con algún tipo de situación financiera. Esta competencia tiene que ver con alguna situación financiera. Al caer esta energía del caballero de oros. Y sí, sabes, estos tipos concursos de alguna manera u otra, reality shows de cantantes o de aventuras o de deportes, podrían generarte esto. Si tú no tienes nada que ver con eso, entonces esta es una competencia por un trabajo, porque aquí te están haciendo la oferta, que todavía en este momento, durante esta canalización, no se ha definido si es algo que te va a generar mucho dinero o no, pero está la competencia y aquí está la oferta para ti. Como está alineada de esta manera, no está ni vertical ni invertida, me indican de que todavía no se ha definido quién gana eso. Y tal vez porque algunos de ustedes todavía están en ese proceso de cerrar estos ciclos, de creerte la película de que tú eres lo mejor, de una manera siempre honesta y humilde, por supuesto, ¿sabes? Cero arrogancias. Entonces, estás como pasando por ese proceso de aceptar que eres divina, divino, que eres perfecta con tus imperfecciones, que tú puedes lograr y desear y anhelar la luna si quieres y que no hay límites. O sea, es como todavía están algunos de ustedes trabajando en eso. Cuando te la creas de verdad, entonces eso cambia a tu favor. Bien. Vamos a ver un mensaje de las cartas del romance para ti. A ver qué quieren decirte. ¿Qué te parece la lectura? Celebrando tu cumple. Deja tus likes, tus corazoncitos. Comparte este video. Bien. Las cartas del romance te están indicando darte una oportunidad en las relaciones o en la relación que tienes en estos instantes. Algunos de ustedes podrían estar trabajando en una relación. Podrías estarte dando una oportunidad o podrías estarte haciendo la referencia a que vas a darte una oportunidad en el amor. Tal vez después de una situación complicada en el amor que has superado, ahora tú dices, bien, lo podré intentar. Voy a darme un chance para ver qué sucede en el amor en mi vida. Otro mensaje de amor para ti, tienes la carta de hacerle un llamado a tu alma gemela. Tu alma gemela te está llamando en estos instantes o tú estás llamando a tu alma gemela. Y para algunos de ustedes, si estabas esperando confirmación de que la persona que está a tu lado es tu alma gemela, esta es la confirmación. Tus visualizaciones, tus canalizaciones, tus manifestaciones se van a estar creando en este plano terrenal y las vas a poder recibir porque dicen que todas tus oraciones están siendo escuchadas. ¿Cuál es el mensaje de parte de tu ángel guardián? Quiero ver qué te dice tu ángel guardián. ¿Qué viene para ti ahorita en tu cumpleaños? A ver, Sagitario, ¿qué viene para tu cumpleaños? Oh, ¿qué te he dicho? Toda esta lectura. ¿No te he dicho que tienes que creer? Creer en Dios, en el universo, creer en ti. ¿Recuerdas que lo mencioné? Y mira la carta que te sale, tu ángel de la guardia está confirmando y mira que se me pone la piel de gallina. Están confirmando efectivamente ese mensaje. Tienes que creer. En la medida que creas de que vas a recibir lo mejor, en la medida que creas que todas estas bendiciones vienen para ti, en la medida que creas que lo mereces, en la medida que tú creas en ti, esta oferta, este puesto, esto por lo que has estado tratando de obtener, un puesto de trabajo, una beca, una oportunidad de estudiar en el extranjero, un documento, una autorización, va a ser tuya. Pero mira, estoy en shock. Te han reconfirmado esta lectura. Tienes que creer. ¿Qué otro mensaje quiere darte tu ángel guardián? De aquí a tu próximo cumpleaños, esta lectura pues tiene validez hasta tu próximo cumpleaños y se empiezan a manifestar, mira, pero así, de inmediato. Se volteó una carta, ¿verdad? Aquí está. Viste, yo sabía. Te indica que los resultados van a ser pacíficos. Así que con esto, si tú estabas pensando que tal vez el establecer límites o el expresar tus sentimientos te iba a ocasionar cierto caos a tu alrededor, con esta carta te están indicando de que los resultados van a ser pacíficos. Puede que alguien se altere un poco a tu alrededor, pero
no va a ser un gran problema. Y la parte que muchos signos esperan, estas cartas salen muy poco, son las cartas del propósito de vida. Salen para ciertas lecturas específicas y principalmente para los cumpleañeros. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de estas energías. ¿Qué puede ser literalmente tu propósito de vida? O podemos estar hablando acerca de qué hacer para elevar tu energía y tu vibración. ¿Listos? Tienes la carta de las cartas del tarot. Es que literalmente se llama Oracle Cards, que son las cartas del oráculo o cartas del tarot. Te estoy hablando de que tú tienes la habilidad de utilizar el discernimiento e incluso podrías llegar a tener algún tipo de habilidad para interpretar las cartas, para conectar con la energía divina, para interpretar sueños, para conectar con los mensajes proféticos que envía Dios, que de alguna manera u otra esa es parte de tu propósito, esa es parte de tu don. O podría también estarte hablando que tienes una gran intuición que puedes utilizarla para avanzar en tu vida personal y profesional. No necesariamente tiene que ser que vas a empezar a tirar las cartas del tarot. Si lo vas a hacer, pues bienvenidos, colegas. Yo siempre digo que hay espacio para todos, así que anímate e inicia tu canal. Utiliza pues las cartas con las que más resuenes y vamos a darle. Es algo que requiere muchísima constancia, dedicación, pero si es tu pasión, logras el éxito. Y para otros simplemente te está diciendo que conectes con esa intuición, que te dejes llevar por ese sexto sentido, por esos mensajes que llegan a ti de Dios, para que en tu día a día, en el trabajo que tengas, en tu negocio, puedas entonces con tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja, con la pareja que vas a traer, puedas entonces conectarte hacia ese éxito. Así que puede aplicar de diferentes maneras dependiendo de quién es usted que está viendo esta lectura, Sagitario. Otro mensaje de parte de las cartas del propósito de vida, ahí están, llegué a hablarte, van a ser 2. Tienes la carta de los estudios. Y por aquí no te hablé de una beca, una oportunidad de tener estudios. Y aquí está, estudiar. Te habla de que este es el momento ideal para retomar estudios, principalmente si habías dejado algo a medias. Es el momento para regresar, culminar eso, recibirte, tener tu diploma, obtener tu título, sacar tu idoneidad. Para algunos de ustedes tal vez lo único que les falta es un semestre o un cuatrimestre o les falta simplemente presentar su trabajo final. Te está indicando, hazlo, lo vas a lograr, lo vas a hacer, sacar las mejores notas y vas a obtener tu título y vas a poder dejar atrás esa etapa. Todo lo que tenga que ver con la lectura, con investigación, con la educación, te va a brindar esa confianza y esa claridad con respecto hacia tu futuro que has estado necesitando. Y mira, vamos a ver también un espíritu animal, que decreto que este espíritu animal se te manifieste y lo veas. Y como estamos viendo, han caído muchas cartas, cayeron 3, vamos a quedarnos con una sola. Que se manifieste este espíritu animal celebrando tu cumpleaños. ¡Wow! El pavo real. ¡Qué manera de cerrar esta lectura! El pavo real es una belleza, ¿sabes? Que abre ese plumaje y todo el mundo queda, ¡ah! ¿Quién eres? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Sabes? Ese tipo, así como estas nuevas energías que están de conectar y brillar desde adentro, ese carisma que vas a tener. Para algunos de ustedes esto puede estarte representando un brillo interno, externo, porque así mismo como eres luz por dentro, vas a empezar a hacer por fuera, te vas a sentir mucho más feliz con toda tu energía, vas a tener un gran carisma y una gran atracción hacia ti, vas a brillar. Recuerda, tus imperfecciones son las que te hacen o los que te hacen perfecto. Pero esta es una energía, ¿sabes? La belleza que tiene un pavo real, cuando abre esas plumas todo el mundo queda así como en, como que, así, vas a tumbar quijadas. Brilla. Wow. Feliz cumpleaños, Sagitario, te mando un fuerte abrazo, decreto que todos tus sueños se hagan realidad, te decreto luz, progreso, salud y abundancia infinita. ¡Feliz cumple! ¡Mua!